Dentro de los inventos que se le puede atribuir al pueblo de Israel, dentro de todos los aportes que ha hecho el pueblo de Israel a la tecnología, a la ciencia médica, a la inteligencia artificial últimamente, a distintos tipos, ¿no?, de áreas útiles, podemos mencionar a la PILCAM, la píldora cámara. Una cámara, como dice su nombre, pero en forma de píldora pequeñita, que puede tener una cámara en el extremo o ambas, o dos cámaras en ambos extremos, digo bien. Es una píldora que tiene transmisor, tiene una batería, tiene un sistema de luz y, como dije, una o dos cámaras en ambos extremos. Mide aproximadamente 11 milímetros por 26 milímetros y esto permite que el paciente, cuando ingiere, cuando deglute esta PILCAM, esta pueda viajar a través del tubo digestivo y va tomando imágenes. Nos va permitiendo ver en forma muy detallada, con alta calidad, por supuesto, las paredes del tubo digestivo. Esto, por supuesto, da la opción en la ciencia médica de obtener un diagnóstico, una visualización y con ello anticiparnos, poder evaluar inclusive enfermedades como la de Crohn, poder observar divertículos, pólipos, etcétera. Claro, no permite tomar muestras, pero sí al tener una visión completa del intestino delgado nos permite ir mucho más allá que la endoscopía digestiva alta tradicional o la colonoscopía. Si bien es cierto, hay otras técnicas como la enteroscopía y la pancreatografía retrógrada endoscópica, que nos permite ver el cinturón, como decimos, el cinturón central. Es realmente bastante práctica la PILCAM, porque no necesita sedación el paciente, no genera dolor, se hace de manera ambulatoria, es mucho más práctica y más fácil, ¿no? Este es un invento muy curioso porque lo inventó Gabriel Idam, el ingeniero Gabriel Idam. Gabriel Idam es un ingeniero israelí, nació en Haifa, y en los años 90 él trabajaba, porque él trabajaba digamos, trabajaba para armamentos militares. De hecho, que él estaba como ingeniero óptico. El nombre preciso es ingeniero electroóptico. Ingeniero electroóptico. Gabriel Idam estaba diseñando cámaras, mejorando las cámaras que se colocaban en los misiles en aquella época, en los años 90. Resulta que tenía un amigo, un médico, Scapa, el doctor Eitan Scapa, gastroenterólogo, que compartiendo con Gabriel Eitan le decía, bueno, mira, tengo un problema, ¿cómo hacemos para ver? Tengo pacientes, no los podemos observar tan así, tan de cerca, el tubo digestivo, esto y aquello. Porque claro, dentro de la historia de la endoscopía, ya en los años 60 habían cámaras con, digamos, con los endoscopios rígidos. Después, en los años 80, empezaron a haber cámaras, sí, pero no permitían llegar muy lejos, ¿no? Eh, entonces, en los años 90, cuando se juntan Gabriel Idan y su amigo, el doctor Scapa, y empiezan a hablar, le da la idea a Gabriel Idan y dice, bueno, como buen ingeniero, empieza él a tratar de buscar soluciones al problema. Y lo que hace es adaptar esa cámara que se usaba en la punta de los misiles, es decir, armamento de destrucción, de guerra, de muerte, lo pasó a digamos, a un sistema útil en medicina, es decir, para salvar vidas, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y eso fue realmente fantástico, ¿no? Cuando cuenta su historia, Gabriel Idam es realmente muy, muy lindo, muy motivador. Idam, en los años 90, para poder hacer este proyecto, para concretar este proyecto, fundó lo que se llama Given Imagine, ahí en Haifa, en Israel, y con esto consiguió mejorar inclusive aquel modelo primario de la PILCAM, y en 2001 ya fue aprobada por la FDA para uso masivo. Es decir, estamos hablando de 24 años de historia de la cámara píldora. No es nada nuevo, pero a lo mejor mucha gente no sabía que fue inventado por un israelí, fue desarrollado en Israel en base a un problema, a una incógnita, cómo hacer para pasar desde lo militar, desde lo que es destrucción, desde lo que es un misil, hacia el mundo de la salud. Realmente fantástico. No deja de sorprender, y estuve también viendo que otros inventos interesantes que se dieron en Israel, desde, digamos, problemáticas de la vida cotidiana, como dice el creador de Waze, Uri Levin. Uri Levin es un israelí también, que ha inventado el sistema Waze de ubicación. Conocen el Waze, ¿no? ¿Quién no usó el Waze?
ubicación en tiempo real, gracias a... Es, digamos, un sistema colaborativo porque los usuarios van colaborando y uno tiene en el celular con este aplicativo, tiene las mejores rutas, dónde está el tráfico, dónde hay inclusive controles, peajes, en fin, varios datos que se pueden dar de forma colaborativa. Inclusive sí, ahora utilizando algo de satélite para los mapas, porque Waze surgió en 2008, lo inventó Uri Levin con otros dos colaboradores, porque él iba en auto del trabajo a la casa y él odiaba el tráfico y se quedaba siempre en el tráfico, quería saber cómo llegar, será que no hay caminos alternativos, qué pasó, hay un accidente, dónde está la gasolinera más cercana, en fin, preguntas que se hacía este hombre y que después con la colaboración de otros dos amigos llegaron a buscar, digamos, la solución y a tener en el celular un aplicativo como es Waze. Vendieron Waze en 2013 a Google y Google terminó completando lo que sería ya la parte satelital, por supuesto, ¿no? Con los mapas de Google, con los Google Maps más Waze, evidentemente cambió muchísimo la utilidad de esta aplicación. Otro de los grandes inventos que se dieron en Israel es este. Este me acompaña desde hace muchos años, claro, ya es antiguo. Muchos de los jóvenes se van a reír si les muestro este aparato. Parece de la era arcaica. Es el pendrive, la memoria USB. Y el invento de esta memoria USB se dio gracias a un inconveniente que tuvo un ingeniero israelí llamado Dov Moran en 1998. Dov Moran, este ingeniero, tenía que dar una charla en New York y cuando eso utilizaba la laptop, ¿no? Y cuando llevó todos los detalles, la ayuda a memoria, los tips, etcétera, de su charla, resulta que se le agotó la batería de su laptop en plena conferencia, en plena reunión ahí en Nueva York, y entonces ahí se vio realmente con ese inconveniente Doc Moran, y él dijo, no, acá tiene que haber un sistema, porque perdió toda la información, se le acabó la batería de la laptop, se quedó en blanco y él tuvo que empezar a improvisar y muchas de las cosas que él quería decir no las pudo decir porque tenía guardado en esa en memoria de la laptop. Por tanto, él decía, ahí tiene que existir un dispositivo que yo pueda desconectar y conectar en otra laptop, un dispositivo como llamó después al pendrive, al USB. Lo desarrolló en 1998 a través de una empresa llamada M-System, Doc Moran, M-System, quizás la M venga del apellido Moran, y realmente todo un éxito, todo un suceso. Empezó con poquísima capacidad de almacenamiento, después llegó a realmente mucho más, y hoy en día ya muchos se van a reír si les muestro esto, porque quizás casi ya ni se utilice, ¿no? Bueno, otro de los inventos que se dieron en Israel y que sorprenden. ¿Por qué sorprenden? Porque estoy mencionando inventos que se dan en base a, como decía el inventor del Waze, Levin, decía, enamórate del problema, no de la solución, porque es enamorarse del problema lo que te va a llevar a desarrollar grandes soluciones. Quizá aplicar eso en la vida diaria nos pueda llevar más adelante a justamente encontrar mayores salidas y mayores soluciones. Como dicen los japoneses, problema es igual a oportunidad. Es decir, a veces en la cultura occidental pensamos que el problema es algo definitivo, algo que nos hunde, algo que nos paraliza definitivamente y que de allí no vamos a poder avanzar. Sin embargo, hay otra forma de ver el problema y es verlo como enamorándose del problema. ¿Por qué? Porque sería una oportunidad de encontrarle la vuelta, de encontrar un crecimiento y superarlo, sobre todo de manera bastante heroica. Otro de los inconvenientes que vieron y que solucionaron los israelíes, y realmente muy heroicamente, admirable, como en un país como Israel, en un estado como Israel que está en un lugar desértico, es decir, no hay una tierra naturalmente, digamos, fértil. Es un desierto, Israel está en un desierto. Eh, y en medio de ese desierto han logrado mejorar genéticamente la producción de los tomates cherry, por ejemplo. Los tomates cherry son originarios de zonas como Perú, México, Ecuador, de hace miles de años que se producen en esas zonas. Perú, México, Ecuador producen tomates cherry. Digo, producen de forma natural, no de forma industrial. Pero el gran problema que tenían era que estos tomates producidos en Perú, México y Ecuador desde hace muchísimos miles de años, en realidad son tomates no viables, eran no viables. Eran muy blandos, no tenían un sabor tan bueno como el que tiene actualmente el tomate cherry, y aparte la maduración era muy rápida, no permitían la extracción y el transporte, de manera a poder llegar
a tiempo hasta los consumidores. Esto se resolvió en Israel a través de, digamos, manipulación genética, prueba y error y mucha paciencia. Durante los años 70 y 80, el tomate cherry se mejoró gracias a Kedar y Rabinovich, dos científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que en las décadas, repito, de los 70 y 80 han logrado, a través de cambios genéticos, manipulación genética, han logrado mejorar la calidad, la producción de lo que conocemos como el tomate cherry. Hoy en día sí tardan en, digamos, en descomponerse, son fácilmente transportables, se transportan en este tipo de, digamos, embalajes, recipientes, y tienen ese sabor tan característico que hace que sea hoy día imposible imaginar una buena ensalada, un buen plato sin un buen tomate cherry. Bien, voy a seguir hablando sobre los inventos de Israel porque me quedé corto con este video, no pretendo absolutamente agotar el tema porque hay muchísimos otros inventos muy interesantes, tanto del área médica como de tecnología, como de armamentos, como lo que tiene que ver con la agricultura, como lo que tiene que ver con el agua, el tratamiento, la gestión del agua. Ustedes saben que Israel es líder mundial en gestión del agua, en temas de desalinización del agua. Estamos hablando de un país, perdón, que, está medio, que es un desierto. ¿Cómo solucionaron eso? ¿Cómo solucionan eso? Desalinizando el agua de mar, ahí del mar Mediterráneo, y además haciendo todo un proceso realmente magistral en la gestión del agua, reconocido inclusive por el Banco Mundial. Pero esto vamos a hablar más adelante. Por hoy, simplemente quería compartir esto que surgió en una conversación, como una anécdota, cuando alguien me preguntó y me dijo, che, ¿vos sabés dónde se inventó el pendrive? Y yo no sabía. Aprendí y ahora comparto con ustedes. Que estén bien, que tengan un buen resto del día. Hasta la próxima.